Las noticias se entienden mejor cuando se ven, se escuchan y se conversan. Vuelve desde la redacción, entrevistas, análisis y debates que encienden la conversación. Un formato renovado con contenido exclusivo, en vivo o directo en tus redes. Desde la redacción, la actualidad en modo streaming. De lunes a viernes en vivo por las plataformas de latercera.com. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición del Desde la Redacción de La Tercera. Hoy día con un capítulo especial porque vamos a estar llevando a cabo el debate de candidatos a la rectoría de la Universidad de Chile para el periodo 2026-2030, que está buscando al sucesor o sucesora de Rosa Debes en el cargo. Elecciones, por cierto, que se van a estar llevando a cabo el próximo martes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde con un ingrediente especial. Por primera vez, el voto va a ser electrónico, lo que podría añadirle una cuota no menor de incertidumbre a este debate. Antes de comenzar, sí, queríamos nosotros nada más explicar que hoy día se encuentran con nosotros Francisco Martínez, uno de los candidatos, Pablo Ruiz-Tagle, el otro de los candidatos, y que hasta el lunes estaban también confirmados Alejandra Misala y Sergio Lavandero, pero ambos terminaron optando por actividades personales. Por tanto, hoy día nosotros solo contamos con 2 de los 4 candidatos y por respeto a ellos, por supuesto, quisimos mantener esta instancia de debate. Quiero contarles también cómo vamos a estar llevando a cabo esta instancia, que va a contar de 2 bloques, el primero de ellos de 45 minutos para tratar temas propios de la universidad y un bloque final de 15 minutos para hablar de temas de la contingencia nacional que por supuesto también atañen a la Universidad de Chile. Durante los 2 bloques nosotros tenemos preparadas algunas preguntas grabadas previamente por actores relevantes de la universidad y también va a haber otra instancia para que ustedes mismos también se hagan preguntas entre ustedes. Y otra instancia también donde va a haber una suerte de pimponeo con una metralleta, por así decirlo, de sí o no, con algunos temas también súper particulares. Dicho eso, vamos a comenzar entonces con este debate, uno de los últimos que entiendo les toca antes de la elección, así que podríamos estar moviendo un poquito la aguja para aquellos que todavía están indecisos. Antes de comenzar con las preguntas del debate como tal, ¿creen que este factor de voto electrónico podría incidir en algo o le entrega efectivamente esta cuota de incertidumbre a este debate, a esta elección que va a estar llevándose a cabo la semana que viene? Bueno, lo que hace es hacer más participativo, eso es lo más importante, que todo el mundo pueda participar, y aprovecho de invitar a todos los académicos y académicas de la universidad a que aprovechen esta oportunidad porque efectivamente logra llegar a todos los que estando en otros lugares o lugares más distantes de la Casa Central donde tradicionalmente se hacía la votación, puedan hacerlo cómodamente y por lo tanto participar en esta elección. También es una facilidad para los profesores que tienen jornadas parciales, que era más difícil para ellos concurrir a la Casa Central y votar en una urna en la cual el voto, digamos, vale menos que el de una persona que tiene jornada completa. Entonces pueden sentarse frente al computador con el celular y marcar su preferencia durante el día. Va a haber un horario en el cual se va a computar y la verdad es que la Universidad de Chile ya tiene, hay que decirlo, 700 votaciones electrónicas, digamos, que se han realizado. Entonces esto no es una novedad en la universidad, sí lo es para la elección de rector y como decía el profesor Martínez, el porcentaje de la participación en la última elección de rector fue bajo y con esto se trata de aumentarlo. Ojalá que resulte. Oigan, quería comenzar este debate donde por supuesto cada uno puede interpelar al otro, responderle al otro, obviamente con el respeto que merece esta instancia, con la pregunta: ¿qué diferencia a la Universidad de Chile de las otras universidades del país? Y me gustaría comenzar con usted, Pablo. ¿Cómo cree usted que la Universidad de Chile se diferencia de las otras? Bueno, la Universidad de Chile tiene un ideario muy potente. Tiene un ideario que la conecta al corazón de los ideales republicanos, de la libertad. Es una universidad pública, abierta, diversa. Además, cultiva todas las disciplinas y muchas de ellas en un nivel de excelencia.
no tiene digamos, un compromiso con un credo, con una confesión determinada, con un grupo económico, y además tiene un espíritu inclusivo, abierto, para que grupos que a veces no tienen oportunidad en nuestro país puedan acceder y convivir con otros que son más privilegiados, y esa es una de sus grandes virtudes, tanto a nivel del claustro de profesores como de los estudiantes. Yo creo que sin Universidad de Chile no tendríamos República de Chile. Y la verdad es que si a la Universidad de Chile le va bien, yo creo que al país, a nuestro país le va bien. Ese es el concepto que yo tengo de nuestra universidad. La importancia está en el alma de nuestra patria. ¿Coincide usted, Francisco, con lo que menciona Sí, Pablo? bueno, en general la Universidad de Chile es una universidad que se distingue por su excelencia, demostrada a nivel internacional. Es realmente referente a nivel internacional latinoamericano, está entre las mejores de Latinoamérica, y se caracteriza además no solamente por la excelencia, que es una gran característica, sino que también por el pluralismo. Eso es muy valioso en la Universidad de Chile, el pluralismo y la libertad. Y eso ha hecho que la universidad sea un faro de la construcción de la sociedad chilena, desde sus orígenes. Ha estado en todos los procesos de las construcciones de las grandes instituciones. Y también es actualmente, siempre lo ha sido, pero actualmente muy radicalmente, es el pilar de la educación pública. Sin la Universidad de Chile hay que pensar qué sería de la educación pública. La Universidad de Chile realmente soporta la noción de la universidad pública, defiende la noción de educación pública, que es una educación diferente, en el sentido de que está pensada formando estudiantes para el servicio público. Esa es una forma de percibir la sociedad que es propia de la Universidad de Chile. Yo creo que es reconocida además por la sociedad. ¿Algo que quiera agregar, Pablo? ¿O estamos...? Yo creo que también la Universidad de Chile es una universidad de investigación. No solo digamos, es una universidad docente, lo ha sido de una manera muy potente durante 140 años, sino de investigación. Tiene los mejores índices de investigación. Ahora hay que decir que es una universidad que tiene problemas, siempre ha tenido problemas, incluso desde su fundación, Andrés Bello. Universidad grande, problema grande. No es un tema de grandeza o de no ser grande, sino que la verdad es que el pensamiento libre, el instalar un espacio, un conjunto de personas que se dedican a intercambiar sus ideas, para muchas personas en la historia de nuestro país ha sido amenazante. El propio Andrés Bello, en el discurso inaugural en 1843, dijo que la universidad no sería realmente un lugar, un espacio de convivencia y de progreso, si es que, dice, ecos de declamaciones antiguas miran el cultivo de las artes y de las ciencias como peligroso desde el punto de vista moral o político. O sea, en 1843 ya existían personas que miraban la universidad como algo que puede ser amenazante. Y eso también sucede hoy, y es lamentable, porque la contribución de la universidad al pensamiento, a las ciencias, a las artes, es enorme, es enorme. Ya nos vamos a adentrar un poquito en los aportes que realiza, por supuesto, la Universidad de Chile a la vida pública, pero antes de eso quisiera avanzar con la siguiente pregunta, Francisco, y esta es para usted, o comenzamos con usted. ¿Qué decisión concreta de Rosa Debes, que es la rectora saliente, mantendría y cuál revertiría en su primer año en caso de ser electo como rector de la Universidad de Chile? A ver, yo creo que la universidad y todas las instituciones grandes se construyen sobre la historia, y es fácil pensar de que uno va a cambiar todo para hacer todo de nuevo, pero eso en realidad no es cierto. Y la contribución de todos los rectores que han estado en los últimos años, en particular después de que se recuperó la democracia, ha sido una construcción, una reconstrucción de la universidad que fue muy maltratada durante la dictadura, porque fue desmembrada, fue reducida en su relación con la sociedad. Y por lo tanto ese proceso de reconstrucción
ha estado presente en todos los trabajos que se han hecho con mucho esfuerzo, tratando de también entender cómo una universidad pública se relaciona con la sociedad sin el apoyo del Estado como fue históricamente, o con una forma de apoyo muy diferente. Entonces, entre las cosas que se han ido construyendo en los últimos años, primero levantar la investigación, construir una universidad basada en la investigación y el conocimiento y la creación de conocimiento, y en los últimos tiempos fortalecer las capacidades de la comunidad en su completitud, una sociedad más compleja, donde todos los integrantes tienen expectativas, quieren aportar, y por lo tanto integrar todo eso en una organización como la Universidad de Chile también ha sido una tarea que se ha desarrollado. Ahora, hacia adelante quedan muchas cosas por hacer, es un gran desafío, es una gran oportunidad también, porque la sociedad está cambiando a tal velocidad que efectivamente tenemos un mundo de tareas que son transformadoras, tenemos que hacernos cargo de esa transformación de la sociedad y ver cómo la universidad también asume esos desafíos internamente y también proyecta hacia la sociedad. ¿Pero hay algún tipo de decisión concreta que a usted le gustaría sostener, mantener, que valore por último, y de Rosa de Vez, por cierto, y alguna otra que a usted no le haya parecido y que diría... Bueno, para mencionar algunas, está el tema del género, que se ha desarrollado un trabajo intenso para los temas de desigualdad de género, que son materia cultural y por lo tanto toma tiempo, hay que trabajar profundamente, y en eso nosotros también en la facultad, en mi rol de decano, hemos desarrollado toda una estrategia para reducir esa diferencia de género. La inclusión de pueblos originarios, por ejemplo, también son tareas que hay que abordar. En el área de la ciencia, la participación de las mujeres ha sido todo un tema, tanto así que se generó una política a nivel nacional de más mujeres en ciencia, que proviene de nuestra experiencia en las carreras de ingeniería, y por lo tanto es todo un proceso de integrar la sociedad de una manera más, con un tejido más firme, más integrado, que produzca más cohesión. La cohesión social es un problema en los momentos de hoy, donde el individualismo, la tecnología te llevan a vivir una vida muy separada, muy independiente, y eso es un tema central en la universidad, y sobre eso se trabajó durante el periodo de Rosa de Vez muy profundamente, con mucho esfuerzo, y sobre eso tenemos que seguir construyendo el resto de las tareas. ¿Y usted, Pablo? ¿Decisiones que mantendría, decisiones que retrotraería? Yo creo que en esto hay que ser más claro. Francamente, la respuesta del profesor Martínez yo creo que tiene, digamos, muchas palabras y no hay... ¿Qué es lo que se mantiene? Se mantiene todas las cosas que ha hecho la rectora de Vez que son valiosas. Por ejemplo, ella ha tenido menos situaciones de tomas en la Casa Central que las que hubo en el periodo del rector Vivaldi. Y eso es valioso. Ella no ha tenido avisos colgando en la Casa Central. Valioso. ¿Por qué? Porque la Casa Central es de todo Chile, no es de grupos que la... También ella ha tenido conciertos públicos, ha llevado la universidad hacia la población, ha tenido experiencias culturales masivas en la Plaza Italia. Eso hay que continuarlo, eso es muy valioso, en Puente Alto, en el Estadio Nacional. Ella ha sido la primera profesora que, digamos, accede al cargo de rectora de la Universidad de Chile y ha tenido una preocupación especial en los temas de género, y esa política hay que mantenerla. La Facultad de Derecho obtuvo un sello Igualdad que es otorgado en conjunto con una organización internacional, y la Casa Central. Son todas cosas que hay que continuar. ¿Qué cosas yo creo que conviene revisar y eventualmente no continuar? Me parece que hablar de acampe cuando lo que sucede en la Casa Central es una toma es equivocado. Las cosas hay que llamarlas por su nombre y hay que tener además una presencia pública en la opinión pública, un liderazgo más claro,
más visible. ¿Eso cree que se perdió? Eso creo que se ha perdido. Se ha confundido la voz de la Universidad de Chile con las de otras universidades estatales, con las del Ministerio de Educación. A veces uno no sabe cuáles son las ideas y la posición de la Universidad de Chile. Pienso que también tiene que haber una atención mayor a la docencia y la investigación, a lo que yo he llamado la posición y los beneficios de los profesores de a pie. Por eso creo que el tener algunos incentivos como el AUCAI que no se pagan justo cuando los profesores salen de vacaciones, creo que es una mala política. Creo que los gastos centrales, de los cuales es responsable la rectoría, en este caso la rectora, han aumentado de una manera excesiva. Hoy día son 92.000 millones de pesos, son 5 veces los gastos y lo que se le entrega a la Facultad de Derecho, que es la 4ª o 5ª facultad en tamaño de la universidad. Entonces ahí hay muchas cosas que se están gastando que hay que revisarlas. Creo también que es importante que la política que ha tenido en cuanto a accesos de equidad sea balanceada en términos de no perder el compromiso que la Universidad de Chile tiene con el concepto del mérito. Nuestros estatutos, el artículo 4 de nuestros estatutos dice que los sistemas de ingreso y promoción a la universidad deben estar guiados y orientados mediante el mérito. Hay otras cosas incluso que se pueden decir, pero aquí yo he dicho algunas que mantendría y otras que criticaría con toda claridad. Francisco, ¿algo que agregar? Algunos puntos que es importante. Aquí estamos hablando al público, así que sería bueno que tengamos claridad sobre algunos temas. Para que la gente entienda, la diferencia entre una campe y una toma es la restricción al acceso libre a la Casa Central. Uh-huh. La Casa Central nunca estuvo cerrada. Había gente que estaba ocupando un espacio, y eso es público conocimiento, pero hay una diferencia entre no poder ingresar a las oficinas y hacer el trabajo, y otra que es ocupar un espacio. Lo segundo que habría que decir es que estas cifras de que la Casa Central tiene un gasto 5 veces mayor que derecho es una expresión que no analiza propiamente lo que ocurre, porque en la Casa Central se desarrollan todas las inversiones de grandes inversiones, como por ejemplo lo que conocimos en Vicuña Maquena 20, las operaciones que hace el DEMRE para el ingreso de estudiantes en todo Chile. Dice que el gasto mayor es lógico. Por supuesto, porque son las operaciones que hace toda la universidad, ¿ya? Y por lo tanto aparecen en algún ítem de la Casa Central. Así que si no existieran, no existiría universidad, obviamente, serían solo facultades independientes. Eso para aclarar. Y creo que sí, hay una tarea pendiente, interesante que abordar, muchas tareas interesantes que abordar, y por eso que estamos candidatos a dirigir la universidad con ideas diferentes, propias, pero que hay mucho que hacer, porque la Universidad de Chile tiene todavía que enfrentar una modernización profunda para adaptarse al siglo XXI. Y esa es mi visión más profunda de esta discusión. Estamos desde la redacción de La Tercera junto a Francisco Martínez, Pablo Ruiz-Tagle, ambos candidatos a la rectoría de la Casa de Estudios, elección que recordamos se va a estar llevando a cabo el próximo martes 12 de mayo. Y quiero recordarles también a los dos, con respeto siempre obviamente, que pueden no interrumpir en medio de la respuesta del otro, pero sí responder o la necesidad de aclarar algo que haya dicho uno de los dos mientras está respondiendo lo que yo les voy preguntando. Sí, yo creo que el público también tiene que entender que estas distinciones sutiles, esta leguleyada, digamos, de acampe y toma, la verdad es que a mí no me convence. Si son personas distintas a las autoridades universitarias las que están permitiendo el acceso a los recintos universitarios, tenemos una toma. Sea que a uno lo dejan entrar o no lo dejan entrar. Estimado Francisco, creo que ahí hay un error de base. En segundo lugar, ya veo, y me parece que, digamos, lo he dicho claramente, que no estás dispuesto a revisar el crecimiento gigantesco de los gastos centrales.
Quizá eso tiene que ver con que los gastos centrales han beneficiado más a algunas facultades que a otras. A mí me interesa también revisar eso, porque el profesor de a pie tiene que tener un mejor trato, y también las facultades de a pie, las unidades académicas de a pie, que han sido a veces preteridas en nombre de grandes proyectos de las principales facultades de nuestra universidad. Entonces, a veces es verdad, son proyectos de toda la universidad, pero que benefician preferentemente a algunas unidades académicas. Así que yo creo que hay que revisar los gastos centrales. Es demasiado alto el presupuesto, y yo estoy seguro que vamos a encontrar ahí recursos para que se destinen a lo que es fundamental en tiempos de oscuridad y dificultad, que es la docencia y la investigación. Lo demás, digamos, creo que puede esperar por un rato. Mira, Lo último, para que podamos seguir avanzando, Pedro. sí, la verdad es que hay que revisar, como dice el decano Ristagle, hay que revisar siempre los gastos. Eso es una tarea que uno tiene por obligación, por responsabilidad. Pero hay que tener claro de que todos esos financiamientos principales son inversiones que la universidad ha estado haciendo, no en en las facultades que tienen recursos, sino justamente en aquellas como las humanidades, el arte, las ciencias sociales, con edificios nuevos, con inversiones grandes, como Vicuña Maquena 20, que es una nueva obra monumental, interesante para la sociedad, y que eso no es para las facultades ricas. Entonces, en realidad son inversiones para poder, de alguna manera, generar una universidad más uniforme, más igualitaria. Y hemos estado invirtiendo en esa dirección, y hay que reconocer que toda nuestra inversión principal ha estado orientada hacia las facultades que han tenido menos acceso a recursos. Y eso refleja además lo que pasa en la sociedad, ¿no? Las áreas humanistas tienen menos acceso a recursos que las áreas más técnicas. No sé si estaban viendo aquí mi punteo, pero los dos instalaron el tema de las tomas, las movilizaciones, sí, los claro. acampes, y es justamente la pregunta que venía en este debate. Comienzo con usted, Pablo. Si enfrentara una paralización, toma prolongada, porque es muy probable que ello ocurra, como las vivía el año... Ojalá que no. Ojalá que no, pero ocurren, de tanto en tanto ocurren. ¿Cuál sería su estrategia concreta en esta, no sé, primera semana de toma en la universidad? ¿Hasta dónde las permitiría? ¿La universidad debe endurecer las sanciones o priorizar enfoques más formativos con gente que ya es adulta, por cierto? Bueno, este es un tema central. La verdad es que hay más, digamos, interés mediático que la generalización de los fenómenos de toma. Hay que decirlo, en la Universidad de Chile hay 16 facultades, rara vez todas ellas se coordinan en una toma, sino en realidad nunca. A veces hay experiencias de este tipo que implican, a mi juicio, una situación fáctica de violencia, de negar el control de las autoridades académicas de la universidad. Esa es la esencia de la toma. Y en esos casos yo creo que lo que hay que hacer es tener un par de ideas muy claras. Primero, la violencia no se soluciona con más violencia. O sea, hay personas que creen que esto inmediatamente amerita una lógica de desalojo y una lógica militar. A mí me parece que eso no es la salida. Segundo, es muy importante seguir el camino institucional. El camino institucional, ¿qué significa? Entenderse con los organismos representativos. Y por eso me alegra, entre otras cosas, que este 12 de mayo, que va a ser nuestra elección, también van a haber elecciones de la Federación de Estudiantes. Y yo digo, aunque no soy estudiante, ojalá se complete el quórum y tengamos una organización representativa de los estudiantes, que ha costado mucho, porque los estudiantes, la verdad es que están distanciados de la participación. Si tenemos organismos representativos en las unidades académicas, es posible conectarse con ellos, tener un diálogo, tener una conversación. A veces las tomas, hay que decirlo, tienen razones, son razonables, otras veces, hay que decirlo francamente, están buscando razones para iniciar un camino que está guiado por una orientación política. No siempre hay interlocutores, además. Yo creo que eso es lo que dificulta ese también. Es el problema, con la lógica del asambleísmo, con la lógica de la fragmentación de la autoridad. Y hay que decirlo, hay grupos en la universidad, como hay en toda la sociedad, que no les interesa
la lógica de la representación ni la lógica institucional. Por eso digo la importancia de tener un diálogo institucional. Hay universidades, y también en la Universidad de Chile a veces, que se ordenan en torno a lo que se llama una mesa en la cual van circulando las personas que toman decisiones y nadie se hace responsable. Voy a decir una cosa más. En una sociedad democrática y en una universidad que es parte de esa sociedad democrática, el derecho a la protesta debe estar garantizado, y el derecho a la desobediencia civil, que es una forma particular de protesta, que es infringir un deber menor en nombre de una causa mayor, también es parte de lo que acepta una sociedad democrática. Pero no podemos tolerar, digamos, y eso no significa usar, digamos, la policía o poner un cañón al frente de la puerta de la Casa Central, que se interrumpan las actividades académicas, que no haya continuidad en la actividad académica. Eso perjudica a los estudiantes pobres, eso perjudica a los estudiantes de provincia, no permite la investigación, deteriora la internacionalización, destruye la imagen de la universidad. Es muy grave y por eso es tan importante verbalizar y hacer un proceso de convencimiento de los líderes estudiantiles. Yo digo, en 8 años como decano de Derecho, en un lugar donde hay pasión por las ideas, donde hay conflictos, no hemos tenido situaciones fácticas, y yo creo que eso es una prueba de que esto se puede hacer. Es posible hacerlo, y ese es el camino institucional para resolver este tipo de problemas que son muy serios. Francisco, ¿usted está de acuerdo con esta idea de desobediencia civil que menciona Pablo? Concepto que se instaló, por ejemplo, durante el estallido social también, que era aceptado medianamente. Mira, yo pienso que la Universidad de Chile es uno de esos lugares donde está protegida la discusión abierta, pluralista, libre, y el derecho a opinar y a manifestar sus opiniones. Ese derecho está totalmente reservado para cada uno de los miembros de la comunidad. Eso hace que entonces la acción en la discusión y en la presentación de temas a veces toma ribetes bien fuertes, ¿ya? Ahora, dicho eso, que yo creo que es único, yo quiero decirle a todos los que están escuchando, voy a dirigirme a la cámara, que esta idea de que en la Universidad de Chile hay muchas tomas y que se violenta la situación y que hay un ambiente agresivo, es una exageración. Es una exageración brutal, y pregúntenle a los estudiantes de la Universidad de Chile la experiencia que han tenido para poder saber en realidad lo que ocurre. Lo que pasa en general es que las tomas han sido muy poco frecuentes en los últimos años. La facultad nuestra ya no han habido hace mucho tiempo. Y lo que sí hay son manifestaciones, discusiones, asambleas, eventualmente paros para generar discusiones, pero la docencia y la investigación y el trabajo sigue su curso. Ahora, lo único que nosotros, como mi visión de cómo actuar como rector, es que haya respeto. Respeto por las personas, por respeto por la opinión de los demás, y no usar la violencia para imponer y coercionar a los demás en sus opiniones, porque justamente tenemos que defender la libertad de expresión, y esa es la libertad de todos para hacerlo. Así que, dentro de un marco de respeto y diálogo, nosotros queremos promover la participación, porque además hay que decir una cosa: la participación de los jóvenes ha venido en decadencia. Ha sido difícil organizar la Federación de Estudiantes. Y eso es un problema para la sociedad, el no ser capaz de organizarse, el no tener visiones comunes, el no ser capaz de transmitir una posición más allá de la individual. Y eso es un problema de la democracia. Y por lo tanto, a nosotros nos preocupa que eso no ocurra en la Chile, y por lo tanto tenemos que fomentar el desarrollo de estas discusiones y la generación de la organización de estudiantes, porque los líderes de la universidad que ha generado para el país han provenido de estas discusiones, y por lo tanto hay que generar para los próximos años y décadas esos líderes que en general han estado entregados por la Universidad de Chile. Muy cortito, antes de avanzar justamente a la representación estudiantil, que es la siguiente pregunta. Yo estoy convencido que alguien le está soplando lo que viene. No, yo no tengo... No, pero ¿sí o no? ¿Dormirían, por ejemplo, en la Casa Central como lo hizo Rosa de Vez, en el acampe como lo menciona usted, en la toma como lo menciona usted? A ver, yo creo que inauguré esa práctica antes que la rectora.
Volvería a hacerlo. Y de hecho en el diario La Tercera, y lo quiero agradecer, se publicó justamente, yo recién asumido, hubo una situación que se llamó el intento de toma feminista. Y la verdad es que creo que el concepto de la toma, por eso que aquí hay una cuestión conceptual, consiste en sustituir las autoridades académicas legítimamente a cargo de una unidad o de la universidad. Si el rector o la rectora permanecen, es una garantía de diálogo, es una garantía de salida institucional, y por eso ya en el año 2018, 2019, yo me quedé a alojar 2 o 3 días en un fin de semana, y la verdad es que me alimenté con frutos secos, como dio a conocer tenía una colchoneta. No es muy cómodo dormir en la universidad, pero a veces hay que hacerlo por una causa mayor, y yo estoy disponible para eso. No sé dónde en la Casa Central todavía se podría realizar esto, pero la verdad es que yo me puedo quedar dormido en el asiento de un avión. Creo que en cualquier lado me puedo acomodar en nombre de esta causa mayor. ¿Y usted, Francisco, lo haría? A ver, lo relevante es mantener el funcionamiento de la universidad y mantener las garantías de toda la comunidad. Y por lo tanto, ese acto lo que intenta hacer es obtener eso. En una ocasión que un grupo de estudiantes intentó tomarse, de hecho se tomó la Facultad de Ingeniería, nosotros ingresamos a las oficinas y convocamos a los estudiantes. Y en 2 horas se terminó esa toma. Por lo tanto, hay varias formas de enfrentar esta situación, y fundamentalmente es traer a los estudiantes a un lugar de diálogo, discutir con ellos y solucionar el problema. Ahora, aún más importante es tener un diálogo permanente, de tal manera que eso no llegue a ocurrir. No siempre se puede, a veces no resulta, porque hay cosas de otra magnitud que están externas muchas veces, como el caso de Palestina. Y en ese caso lo que hay que hacer es buscar todos los medios para solucionarlo rápidamente a través del diálogo y el respeto. En este caso se negoció una estadía de los que estaban acampando, para mi gusto, extremadamente larga, pero hay que tener en cuenta que en general hay mérito en la discusión. No hay que confundir el mérito con la acción. Y la pregunta es que uno tiene que hacerse cuando ocurren estas cosas: ¿cuál es el mérito de la discusión? Si es que si tiene relevancia e importancia para la construcción de la sociedad, para el bien del país. Y eso es un punto de partida en la conversación con los estudiantes. En mi experiencia, en general, los estudiantes, salvo algunos casos, traen temas que son de alto mérito, y por lo tanto uno puede establecer un diálogo profundo, no solamente negociar, que es otra cosa, un diálogo profundo sobre la cuestión que ellos plantean. Francisco, a propósito de estudiantes, y tenía que ver con la pregunta que viene, el 12, lo mencionaba Pablo, también hay elecciones de la fecha, hay 2 candidatos. ¿Cuál cree usted que debe ser el rol que tiene que cumplir la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile dentro de la universidad? ¿Qué atribuciones debe tener la FECH dentro de la universidad? ¿Acaso debe tener atribuciones distintas? ¿Cómo ve usted el rol que tiene que cumplir la Federación en la Casa de Bello? Muchas gracias por esa pregunta, me parece muy interesante. A ver, respecto del rol de los jóvenes hoy en día, la juventud está enfrentada a una situación que yo creo que es muy interesante, muy desafiante, y que es la apertura de un siglo, ya llevamos un cuarto de siglo, pero todavía no logramos abrirnos a ese siglo en que todo está cambiando. Ellos van a enfrentar desafíos, la sociedad está enfrentando desafíos que le cuesta mucho asumir, y la política lo podemos ver, cómo se complica frente a estos cambios, ¿cierto? Muy lenta, llega siempre tarde, las discusiones se extremizan, porque efectivamente el proceso democrático de discusión no logra asumir todos los cambios que están ocurriendo. Esa es mi interpretación, y por lo tanto los estudiantes, lo interesante sería que logremos convocarlos a una discusión para que ellos lideren el proceso de transformación que el país va a tener que tener y está teniendo que tener. Pero son desafíos mayores, y por lo tanto el que ellos participen en este diálogo y configuren una concepción del país, cómo hay que
ordenarlo, cómo tiene que estar ese orden, ese nuevo orden, esas nuevas características que van a tener el país. Me parece que es una invitación que tenemos que realizar e invitarlos a participar en esa discusión, porque ellos van a ser los líderes. Ahora, respecto de la organización de la FECH y si tiene que tener más atribuciones, en muchos países ocurre que las organizaciones estudiantiles tienen bastante más responsabilidades, ¿no? No solamente atribuciones, también responsabilidades. Uh-huh. Por ejemplo, respecto del bienestar de los estudiantes, respecto de los lugares donde se generan espacios de esparcimiento, etcétera. Ellos administran y por lo tanto son responsables de esas actividades. Yo creo que podríamos avanzar en que no solamente sean receptores, sino que también participen en la construcción de esos espacios de la comunidad, que ellos son actores principales, y es bueno que ellos también participen, no solamente en diciendo lo que hay que hacer, sino que participando en la construcción y acción de eso. Pablo, usted. A ver, desde luego los representantes de la Federación de Estudiantes tienen una voz pública y una historia, es una federación la más importante, la más antigua del país, y también tienen derecho a voz en el Consejo Universitario. Eso está garantizado, tienen un lugar donde pueden expresar sus puntos de vista. Creo sí que la responsabilidad de la dirección de la universidad está, digamos, radicada por nuestra ley, por nuestro estatuto, en los académicos. Y por eso es tan importante esta elección a rector, porque vamos a escuchar la voz de los académicos. Y creo que los académicos, sobre todo los profesores y profesoras de a pie, han visto mucha confusión. ¿Quiénes son las personas responsables en la universidad? ¿Quién se hace cargo, en verdad, de los problemas, de las situaciones que hay? Francisco acaba de decir algo que me parece, no sé, inexacto. Entiendo que el año pasado hubo una toma, una situación, y que el jueves pasado, o sea, el jueves recién pasado hubo un paro. Entonces, es verdad que no es tan intenso como en otras épocas, pero no podemos estar minimizando las situaciones que se viven y confundiéndolas con la vía institucional. Yo estoy por la vía institucional dentro de la universidad. Creo que la universidad tiene ciertas leyes, ciertos principios, y de acuerdo con ella tiene que gobernarse y tiene que concentrarse especialmente en ayudar en las tareas de docencia e investigación, que son muy difíciles y que requieren tiempo completo. Toda esta parafernalia alrededor, que es cierto que existe, debe tener un trato para que ayude a lo esencial. ¿Qué es lo esencial? La docencia y la investigación universitaria. A ver, seamos precisos. Un paro no violenta la legalidad, porque los estudiantes no están obligados a participar en las actividades académicas. No tenemos... salvo que diga que están obligados a cumplir y si no tienen una nota o algún efecto. Y por lo tanto, el que ellos hagan paro no significa que la universidad para. Eso es muy distinto y eso hay que entenderlo. El jueves pasado, como menciona el decano, los estudiantes llamaron a un paro. Bueno, no se aprobó y por lo tanto no hubo paro. Y si hubiera habido paro, habrían habido los controles, los exámenes, las tareas, se cumplen igual. Por lo tanto, es una decisión de las estudiantes que asistan o no, pero no es una violación al reglamento ni a la estructura de la universidad, la estructura jurídica de la universidad. Son las 10:12 de la mañana, nosotros con Pablo Ruiz Tagle, Francisco Martínez, ambos candidatos a la rectoría de la Universidad de Chile. Como les habíamos dicho, la producción aquí, antes de este debate, invitó a actores relevantes de la universidad a grabarles algunas preguntas. Y en este caso, la primera va a ser para usted, Pablo, de una de las candidatas que tiene justamente la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Así que lo invito a ver ahí la pantalla. ¿Dónde? ¿Aquí? Sí, en esa pantalla va a comenzar a aparecer desde ya. Hola, me llamo Laura Mliners, soy candidata a la presidencia de la FECH por la lista Conectemos la Chile. Y en esta oportunidad me gustaría preguntarle a los 4 posibles rectores y rectoras de la universidad qué opinan respecto al cerrar las facultades con torniquetes, pero también restringir el acceso a ciertos estudiantes. Por ejemplo, a la Facultad de Derecho no se puede ingresar a menos de que tengas TUI de Derecho, o a FEN la misma situación, Gobierno la misma situación, el campus Eloísa Díaz lo mismo.
¿Esto no repercute en el rol público de la universidad o en el poder generar comunidad universitaria de manera transversal? ¿Han pensado en eso si es que llegasen a ser rectores o rectoras? ¿Qué opina de esta pregunta, Pablo? A ver, yo creo que hay una información inexacta, tema Laura, porque primero en la Facultad de Derecho nos hemos puesto torniquete a un sistema distinto que además permite ingresar con la cédula de identidad. Entonces yo no sé qué información tiene ella, si es que hay algún caso específico a alguien que se le negó el acceso. Yo creo Nosotros hemos tenido que instalar sistemas de seguridad que por lo demás ya existen en ingeniería, en la Casa Central, en prácticamente todos los edificios públicos por motivo de seguridad, porque había muchos problemas de que entraban personas y, en fin, desaparecía una mochila, y esto no sucedía antes. En la facultad, yo lo tengo que decir con mucho orgullo, antes no se perdía ni un solo clip, y de repente hemos tenido una ola muy intensa, yo diría quizá después del estallido, problemas de seguridad muy serios que nos obligaron a tomar estas medidas. Entonces, estimada Laura, yo le invito a visitar la facultad, y creo que no va a tener problemas de acceso, y si los tiene le pido que se contacte directamente con quien habla el suscrito. No es que me tengan que pedir permiso a mí como decano, pero habrá un error, alguna dificultad que ella tuvo particular que no lo entiendo. Extraigo de la pregunta y apartando el ejemplo concreto de la Facultad de Derecho, de que no todos los estudiantes tienen acceso a todos los campus, a todas las facultades de la universidad. Y yo creo que para allá apunta la pregunta que ya, ese es un tema que yo creo que es un tema delicado. Es verdad que han habido algunas dificultades, por ejemplo, en la biblioteca de la FEN, para que estudiantes de Derecho puedan ir a estudiar ahí. Yo he conversado con el decano de Gregorio, hemos conversado con el director de escuela. Estas barreras, digamos, se han eliminado y se ha permitido el acceso. A veces hay, temas de prioridad. ¿Quiénes tienen prioridad para ocupar una biblioteca? Bueno, las personas que son de esa unidad académica, y no personas que vienen de otras unidades académicas. Pero ojo, el decano Martínez en sus primeras respuestas decía que en realidad justificaba los gastos de la Casa Central, porque ahí se estaban generalmente ayudando a las facultades más débiles. Y yo pongo en duda esa cuestión. El decano Martínez ha formado parte de la Comisión Económica, que toma estas decisiones junto con la Rectoría. Nosotros tenemos que validarlas a veces en el Consejo Universitario, pero yo creo que hay desigualdades entre las facultades en términos de casinos, en términos de bibliotecas, en términos del acceso a recursos, de internet y otros, que son muy marcadas en la universidad y que tenemos que tratar de terminar con estas formas de discriminación. Y en ese sentido, la pregunta de la estudiante Laura Milnars me hace, ahí tiene una lógica, que es verdad que hay facultades que tienen más beneficios que otras en términos de lo esencial para el estudio, la docencia y la investigación. Y como rector, claro, un decano de Derecho no puede estar modificando, pero sí se puede, a nivel de rectoría, establecer criterios mucho más abiertos y flexibles para que todos los estudiantes se beneficien de los recursos de la universidad. Ahora le toca a usted, Francisco, un exministro, un expresidente de la FECH, también se quiso hacer presente en este debate del Desde la Redacción. Esta pregunta es para usted. Como académico de la Universidad de Chile, expresidente de la FECH y exministro del Trabajo y Previsión Social, quisiera preguntarle a los candidatos y candidatas a la rectoría de la Universidad de Chile lo siguiente. Ante el cambio tecnológico y el impacto de la inteligencia artificial en el mundo del trabajo, en la educación y en la producción del conocimiento, ¿cuál va a ser su estrategia institucional para los próximos 4 años que permitan que la Universidad de Chile sea el motor en materia de innovación y desarrollo del país? Francisco. Bueno, él fue presidente de la FECH
Laura Mliners tiene el apellido, no sé si es de la familiar de otro presidente de la FECH. Debe ser. Sí, puede ser, no lo sé. Voy a responder primero lo de Laura, porque me parece que es muy simple. La Universidad de Chile debería tener acceso a todos los estudiantes en todos los lugares. La razón por la cual no lo tiene no es una decisión explícita, es sencillamente porque cada facultad ha implementado sus propios sistemas. Mecanismos, claro. Y por lo tanto no hemos hecho el trabajo de uniformizar y estandarizar. Así que en mi rectoría eso lo vamos a solucionar porque es un problema fácil de solucionar y es una cuestión de una decisión para implementar. Perfecto. Y ahora la pregunta del exministro Bocardo es particularmente pertinente e interesante, que yo le agradezco muchísimo, porque nos pone en la situación que realmente creo que tenemos que enfrentar, los desafíos más importantes, como decía, después de un cuarto del siglo XXI en que han ocurrido cambios vertiginosos, increíbles, únicos en la humanidad. No nos damos cuenta. Nosotros generamos un grupo de reflexión en la facultad en 2017 que le llamamos el Tech Tsunami, o sea, el tsunami tecnológico, porque pensamos que es un tsunami y por lo tanto tenemos que pensar cómo abordamos una situación como esa. En la rectoría que estamos proponiendo, vamos a desarrollar un instituto de inteligencia artificial. ¿Por qué se llama Instituto de Inteligencia Artificial? Porque es una nueva institución que es para toda la universidad, multidisciplinaria, donde todas las disciplinas, porque la inteligencia artificial hay que entender que es el nuevo lenguaje, y todas las disciplinas se vinculan de diferentes maneras con la inteligencia artificial. Todos nuestros estudiantes, cuando salgan de la Universidad de Chile, van a haber tenido una formación en inteligencia artificial. De otra manera, no van a llegar tarde a todos los procesos de cambio. Respecto al trabajo, hay que entender que la inteligencia artificial está a punto de incorporarse a lo que se llama la inteligencia artificial física, es decir, la inteligencia artificial con un robot que genera todas las acciones físicas. Eso está a punto de ser masivo. Estamos viendo cómo va a ocurrir en los próximos años, estoy hablando de los próximos 2-3 años, y que va a ser una realidad, así como han entrado los autos eléctricos, así van a empezar a entrar estas. Y eso significa que muchos trabajos van a empezar a ser críticos y van a empezar a reducirse. Por lo tanto, el campo laboral se va a transformar. Algunos piensan de que se va a transformar y por lo tanto no hay que preocuparse. Yo creo que se va a transformar de tal manera de que paulatinamente capas y capas van a empezar a dejar de ser realizadas por humanos. La cuestión entonces es, ¿cómo organizamos una sociedad donde tenemos máquinas inteligentes resolviendo problemas y tareas que hemos hecho siempre los humanos, generando la riqueza que nos da el sustento para alimentarnos, para desarrollar actividades, etcétera, y que sea distribuida para que todos podamos sobrevivir y disfrutar la vida mejor? Esa integración del ser humano con el ser robótico, inteligente, es una tarea mayúscula de la humanidad en la cual nosotros tenemos que, como Universidad de Chile, pensarla, porque la Universidad de Chile es un centro de pensamiento y el país tiene que recibir esa discusión, tiene que tener un espacio donde se discutan esos problemas y no estar mirando solamente hacia adentro, los problemas que tenemos adentro, etcétera. Tenemos que construir esa sociedad y yo creo que la Universidad de Chile tiene que ponerse a disposición para construir ese pensamiento, porque debo decir que Chile tiene una característica muy importante. Soy optimista en ese sentido. Chile es un país pequeño, no es tan difícil hacer la transformación por el tamaño que tiene, no es un país que sea gobierno de todo el mundo como los grandes imperios, y por lo tanto tiene mucho que ganar. Tiene mucho que ganar y poco que perder en arriesgarse a hacer transformaciones e involucrarse en este proceso, donde además es un país demandado, muy necesitado por el resto de la sociedad, por la energía y los recursos naturales que tiene. Por lo tanto, tenemos una ventana de oportunidad nueva con estos cambios tecnológicos a los cuales hace referencia Bocardo. Como Francisco contestó muy brevemente la pregunta que era para usted, le doy la alternativa, la oportunidad, si es que quiere, muy brevemente la pregunta que era para... Sí, no, para yo lo que diría es que este tsunami al que se refiere el decano Francisco Martínez
creo que se debe enfrentar con pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico no solo surge de las tecnologías, sino que las tecnologías a veces producen adicción, sino que el pensamiento clásico de las humanidades, de la crítica, del derecho, en fin, ese es nuestro lugar seguro frente a este tsunami. No nos confundamos en eso. Eso es lo que diría sobre la cuestión que acaba de plantear él. El punto del pensamiento crítico quisiera tocarlo, porque el pensamiento crítico, que es propio de una universidad, en particular de la Universidad de Chile, que debe estar al frente de toda discusión, tiene signos positivos y negativos. Cuando hablamos de pensamiento crítico, a veces pensamos en la defensa, cómo nos defendemos de situaciones que vienen, cómo evitamos las dificultades y los riesgos que pueden haber. Pero también tiene una cosa positiva, de cómo construimos una sociedad, y ese pensamiento crítico tiene que incorporar la discusión de construir una nueva sociedad en un mundo que ya ha cambiado. Hemos llegado al final del primer bloque de este debate, donde pretendimos tratar materias propias de la Universidad de Chile, y ahora damos paso al segundo, donde vamos a hablar un poquito de la contingencia nacional, que por supuesto tiene que ver con algunas materias también de la Universidad de Chile, o donde la Universidad de Chile tiene mucho que decir. Y para eso, el otro aspirante a la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, así como una que también ya supo ser presidenta de la FECH, quisieron ser parte de este debate, y son las dos preguntas similares, entonces decidimos presentárselas juntas, y la respuesta la tienen que dar los dos. Hola, me llamo Ricardo Román, soy candidato a presidente por la lista Nuevo Horizonte a la Federación, y la pregunta es la siguiente, candidatos y candidatas. Frente a la conocida circular número 16 entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Educación, nosotros sabemos que se quiere ajustar el aporte institucional a universidades estatales y se quiere descontinuar el pase. Frente a dichos recortes, ¿qué papel tomará el rector o rectora de la universidad pública más importante y grande del país? Hola a todas y todos, es un gusto para mí como siempre saludar a mi querida comunidad de la Universidad de Chile, y quería aportar con una pregunta a los candidatos a rectores y rectoras respecto al contexto nacional que afecta particularmente a la educación chilena y en específico a la educación pública. Porque el Ministerio de Hacienda ha puesto sobre la mesa recortes, propuestas de recortes que afectan a programas y fondos permanentes que recibe la educación superior. Por ejemplo, el programa PASE, por ejemplo, fondos a la educación pública. Quería saber, y me gustaría que pudieran pronunciarse los candidatos y candidatas respecto a cómo enfrentarían esta situación desde la Universidad de Chile, una universidad que ha sido tan importante para lo público, pero también para la historia de nuestro país. Así que me gustaría conocer como líderes de la universidad cómo enfrentarían esa discusión. Y por cierto, agradecerles a todas y a todos por su asistencia, y espero que la próxima elección de rector o rectora sea con la participación de toda la comunidad universitaria, estudiantes y trabajadores y trabajadoras incluidos. Claro, el planteamiento, las dudas que surgen, era una de las preguntas que, por cierto, nosotros también queríamos hacerles, y me gustaría comenzar con usted, Pablo. ¿Cómo toma el guante? ¿Cómo piensa fortalecer el carácter público de la universidad en este contexto? Primero, saludar al estudiante Román y la diputada Schneider. Son egresados de la facultad, los conozco. Ellos tienen un rol público y me alegra verlos preguntando. Segundo, el oficio al que se refiere el candidato Román es muy relevante, porque resulta que al mismo tiempo que el presidente de la República concurría al Salón de Honor de la Universidad de Chile y daba un discurso diplomático, con tonos incluso amistosos con la rectora, planteaba sus ideas, digamos, conservadoras, pero, digamos, en un tono muy educado en el Salón de Honor. A esa misma hora, el ministro Quirós estaba firmando un oficio en que ponía en duda, en jaque, una serie de programas que son fundamentales para la universidad, de fondos de financiamiento basales, o sea, de base, fondos de las actividades de interés nacional, entre otras las de el Instituto de Sismología, las clínicas jurídicas que atienden personas de pocos recursos en la facultad. Entonces, en esa duplicidad se genera dentro de la universidad una tremenda inquietud entre profesores, entre autoridades, y lo discutimos por lo demás en su momento,
y también entre estudiantes hay un ambiente de crispación que no era necesario, que se ha instalado artificialmente por el gobierno, no sé con qué propósito. A esto ahora se le agrega una serie de críticas, así como al vuelo, sobre la gratuidad. Se dice que han habido fraudes en la gratuidad. Bueno, si hay fraude hay que procesarlo. Una persona que defrauda en cualquier país civilizado se lo lleva a los tribunales. Que la gratuidad tiene problemas. Entonces, yo creo que hay un espíritu. Y para qué decir las declaraciones que hizo el presidente tan desafortunadas ayer sobre los 500 millones y las bibliotecas. O sea, un libro, en verdad, da trabajo al que lo escribe, al que lo imprime, al que hace el estante para la biblioteca, al que construye el edificio de la biblioteca y al que lee el libro e incluso al que no lo lee porque le da tiempo para reflexionar sobre sus propias ideas. Entonces, hay aquí un ambiente que a mí me parece muy, muy, muy equivocado. ¿Y cómo haría frente usted, Pablo, a esta situación siendo rector? Yo ya lo he dicho, digamos, antes, el camino es la vía institucional. Si hay una amenaza concreta, como la hay, y así lo dije en el debate, lamentablemente hay que reconocer que existe esa amenaza. Hay que ir por el camino jurídico. ¿Cuál es el camino jurídico? Hay que hacer ver la posición de la universidad frente a las autoridades del Ministerio de Educación, eventualmente frente al propio presidente de la República, frente al ministro de Hacienda. Hay que ir a hablar con los parlamentarios, reunirse con todas las bancadas. Hay que ver también las posibilidades de recursos ante la Contraloría, eventualmente ante los tribunales, ante el Tribunal Constitucional, o sea, usar la vía institucional para defender la universidad. ¿Y qué es lo que estamos defendiendo? Seamos claros, no estamos defendiendo privilegios, estamos defendiendo una estabilidad económica que cualquier actividad reclama para ejercer una función que es muy difícil. Entonces yo invito al gobierno a reflexionar sobre esto y a considerar cómo se le puede dar esa estabilidad a las universidades en Chile, en particular a las universidades públicas, que no se pongan creativos. Es que llega un funcionario al Ministerio de Educación y se le ocurre que las universidades tienen que andar en cuatro patas o tienen que andar saltando, no sé. Es una cosa realmente muy, muy incómoda, y yo pido que este gobierno, digamos, revise lo que está haciendo en esta materia. Si es que hay que reducir algunos de estos fondos, bueno, hay universidades de distinto nivel. Hay universidades que no dan el ancho, que no tienen acreditación, que no tienen, digamos, los mismos resultados en investigación y en docencia que tienen las buenas universidades, y hay que potenciar a esas buenas universidades, y las otras realmente, bueno, exigirles que lleguen a un cierto nivel para otorgarles financiamiento público. Yo quiero decir una cosa más, porque la respuesta del decano Martínez fue bien extensa. Sí, y porque se nos está yendo el tiempo también. Bueno, muy breve quiero decir. A la universidad no solo se le pide que sea libre y que sea crítica, que sea creadora. Y creo que hay un problema en la difusión de los resultados que se alcanzan en la universidad. Ayer estuve con un grupo de médicos del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Me contaron que habían realizado un trasplante humano con un donante vivo. Creo que era de hígado. Una madre le dona una parte de su hígado a una hija. No ha salido en ninguna parte. Esto es una tremenda noticia. Y resulta que no se reconoce, tampoco se reconocen los resultados positivos que surgen de la investigación aplicada en la universidad, porque no hay una política potente de apropiabilidad, de proteger con propiedad intelectual muchos de esos resultados. Entonces yo creo que nosotros estamos creando en beneficio de la sociedad, pero lamentablemente eso no se da a conocer. Francisco, ¿usted cómo le haría frente a estos recortes que están sobre la mesa, y como rector, si es que llega a salir electo, le tocará enfrentarlo porque la segunda vuelta es en junio, esta hipotética segunda vuelta? A ver, los recortes son una muestra de una visión, y yo creo que hacerme cargo de esa visión, porque no es una situación desafortunada, sino que realmente, para mi gusto, es un error, es una mirada miope de la sociedad y de cómo evolucione esa sociedad. El libro al cual se hace referencia y que a todos nos impactó, la referencia a un libro que no produce empleo, en el fondo lo que está diciendo es que la investigación, el conocimiento,
no es relevante porque lo que hay que hacer son empleos. Ahora, yo hago la pregunta, y de hecho espero que me publiquen una carta que ya mandé a publicar, de que cuántos empleos habrían de los que hay hoy día si no se hubiese creado esos libros que generaron toda la tecnología, que generaron todo el conocimiento, que generaron los conocimientos de economía, de biología, de salud, etcétera, de todas las áreas. En los libros es donde se encontró. Ahora, decimos libro para referirnos al conocimiento, y ese conocimiento es la base del desarrollo de la humanidad, pero también tiene que ser la base del desarrollo de este país. Este país no puede pretender crecer y desarrollarse comprando y vendiendo recursos básicos. No lo va a hacer, no lo ha podido hacer. Tiene que generar nuevos conocimientos, tiene que transformar ese conocimiento en desarrollo propio. Tenemos que confiar en nuestras capacidades y construir tecnología, conocimiento nuevo aplicado y transformar esta sociedad, también nosotros contribuir a eso. Ahora, si nosotros decimos que los empleos son más importantes, significa que nos interesa el hoy y no el mañana. Y eso es un error, porque un país tiene que pensar en su futuro, tiene que construirlo cada día, su futuro. No puede pensar en alimentarse hoy día y abandonar las generaciones futuras. Francisco, a propósito del gobierno, y esta pregunta también va a ser para las dos, pero les pido por favor breve porque se nos está en serio acabando el tiempo. ¿Qué evaluación hace de estos casi 2 meses de gobierno? Mire, mi evaluación es que ha dado señales de intentar un acelerado cambio sin conocer realmente cómo hacerlo. Y por lo tanto ha intentado hacer propuestas realmente radicales, pero que realmente se topan con todos los problemas que tiene eso, y no los ha estudiado. Y por lo tanto lo que ha estado haciendo es echar atrás muchos temas para poder realmente empezar a construir un espacio de discusión realista, con las posibilidades, con las condiciones que hay. Esta puede ser una estrategia, a lo mejor, ¿cierto? Tirar el tejo pasado y empezar a retraer hasta donde se puede. Lamentablemente genera polarizaciones, genera molestar, genera discusiones que no construyen mucho y genera además separación. Hay que tener cuidado con la democracia, hay que cuidarla también, hay que construir más unidad en este país. Hemos estado polarizándonos y la construcción de una sociedad no se logra sostenible en el largo plazo con experimentos extremos. ¿Y usted, Pablo? Bueno, yo veo como 2 almas en el gobierno y están representadas por el presidente patrono de la universidad, en su discurso en la Universidad de Chile, muy bien, impecable, educado, planteando sus ideas, y el mismo presidente haciendo estas declaraciones lamentables sobre los libros que revelan un anti-intelectualismo, y francamente yo quiero decir, me da vergüenza ajena escuchar lo que he escuchado de él. Creo que se equivocó de base. Yo no estoy diciendo que deba pedir excusa, pero este es un momento para hacer un cambio en la línea de lo que fue su muy buen discurso en la Casa Central de la Universidad de Chile. Vamos a dar paso a la última dinámica antes de que se puedan hacer cada uno una pregunta para ir ya cerrando el debate, y en esta instancia les pido por favor respetemos que las respuestas son sí o no. Los argumentos los pueden dar en el pasillo cuando les pregunten, oye, ¿por qué dijiste sí? ¿Por qué dijiste no? A ver. Son una serie de preguntas de contingencia y vamos a ir uno y uno para que uno no tenga ventaja sobre el otro en qué respondió. Vamos a partir con usted, Pablo. ¿La educación pública en todos sus niveles está en crisis? No. ¿Francisco? Está en problema. ¿Pero era sí o no, Sí estimado o no. amigo? Sí, está en problema. ¿Se deben acortar las carreras universitarias, Francisco? Se puede. ¿Sí o no? Se debe, no sé, se puede. Pero era sí o no, estimado Francisco, no responda. A ver, ¿cuál era la pregunta? Ejercicio Pablo, de la libertad de expresión. Ya, hagamos algo. No, pero Hagamos algo. ¿nos sometemos a la regla? O Si no es sí o no, un solo concepto, pero no más que una palabra. Les doy eso. una palabra, o Sí, sea, sí sí o no, o una o palabra. Ya, sí, está bien. Se debe buscar un mecanismo para reemplazar el CAE. Sí. Ese es fácil, sí. ¿Era buena la propuesta del FES? Bastante buena. No.
Le toca a usted ahora, Pablo. Escolares condenados por violencia deben perder el acceso a la gratuidad. Es muy duro. Duro. No. Por ningún motivo. No, entonces. ¿La gratuidad debe aspirar a la universalidad? La gratuidad o el FES o un mecanismo de financiamiento para los estudiantes es necesario. ¿Sí o no? Una palabra. Por favor, no me lo haga más difícil. Tengo mi opinión. ¿Qué quieres? ¿Cuál era la pregunta, perdón? ¿La gratuidad debe aspirar a la universalidad? No, yo creo que debe ser parcial, 70, 80. ¿La Universidad de Chile debe tomar posturas institucionales frente a conflictos bélicos como el de Gaza o temas de discusión país como la megareforma? A ver, en el conflicto de Gaza, no debe tomar posiciones institucionales. Esas son cuestiones particulares. Francisco. Debe convocar una discusión. ¿Pero no tomar posturas? Depende de la discusión, del resultado de esa discusión. Y la última, ¿revisar el acuerdo con Azul Azul? Sí. Sí. Perfecto. Y ahora, para ir ya cerrando, Pablo, Francisco, no sé si alguno quiere comenzar, pero tienen la oportunidad de hacerle una pregunta al otro. Uy. Y después de esto vamos a ir con nuestro minuto de León Francis de cierre. ¿Cómo esperas financiar todos los cambios que se han propuesto, que se han manifestado, que se han pretendido el carácter de urgente en estos debates? ¿Cuál es tu estrategia para poder darle sentido, realismo a esas propuestas? Bien, es como dicen los gringos, una pregunta fea. A ver, yo he hecho algunas estimaciones que, por ejemplo, tener el AUCAI 12 meses son agregar 1.500 millones de pesos más aproximadamente. Hacer que la AUCAI se le pague proporcionalmente por 32 horas son incentivos que tienen las personas que hacen docencia de pregrado, para explicárselo a la audiencia. Cuesta más o menos 700 millones adicionales. Hacer el plan domeico, que es traer profesores extranjeros e instalar un espíritu cosmopolita, que claro, en la facultad de Francisco ya existe, en la mía también, pero en estas unidades que están, digamos, en crisis es muy necesario. Habrá que ver cuántos se requieren, pero que perfectamente se puede hacer con muchos activos en la universidad que están sin uso, que se pueden arrendar, que se pueden vender, y también con rebajas en los gastos en la rectoría, en los servicios centrales, que el profesor Martínez no está dispuesto a rebajar. Y yo creo que ahí no solo hay que revisar, hay que entrar a rebajar, porque la docencia y la investigación en la universidad es lo principal. Eso es el cuento, digamos, que estamos diciendo, y creo que es realista la propuesta que estoy diciendo. Y Pablo, ahora es su turno de hacerle una pregunta al candidato Francisco Martínez. A ver, yo creo que además de decano y de profesor, Francisco Martínez tuvo un rol en la división de educación superior. Estuvo un tiempo trabajando en estas tareas, pero fue un tiempo breve, fueron 2 años. Y yo creo que luego vino otra persona, que es Alejandra Sepúlveda, que terminó de hacer el trabajo de la ley. Entonces me gustaría que explicara primero cuál fue tu rol ahí y por qué se produjo el cambio de la jefatura en la educación, la división de educación superior. Porque creo que eso explica cuál es la posición y las ideas que tú tenías de cómo desarrollar sobre todo la ley de universidades estatales y la de educación superior, que no acogieron las propuestas que tú hiciste inicialmente. Entonces creo que eso, por claridad, creo que es bueno, es una oportunidad para aclararlo. Bueno, agradezco la pregunta. En realidad es interesante no solamente aclarar mi rol, sino que la situación que ocurrió y cómo lo percibí yo. A ver, yo estuve desde el
momento inicial hasta en que se presentaron los proyectos, varios proyectos, como 14 proyectos, o sea, fue una intensa producción de proyectos de ley, entre los cuales estaba la gratuidad, que es la más conocida, pero también generamos 2 universidades nuevas, 14, 15 centros de formación técnica, para mencionar algunos. Por lo tanto, fue muy intensa en una reforma. También en la calidad, en los temas de la calidad. Ahora, la pregunta va orientada por qué yo abandoné o terminé mi ¿Por qué cambió la jefatura? Yo cambié la jefatura porque yo decidí renunciar y pedí las excusas a la ministra del Piano en ese momento, porque lo que correspondía en ese minuto ya era una gestión política en el Congreso para negociar estas leyes. Que usted no creía tener. No era mi expertise, y por lo tanto yo creía que había gente más capacitada para hacer esa parte. A mí me tocó el diseño y la discusión con todos los rectores de todas las universidades en todo el país, que era la parte en la cual yo tenía un aporte importante, y sobre todo en el diseño, porque las políticas públicas relacionadas con la educación superior son sofisticadas. Tiene el tema de la investigación, el conocimiento, tiene el tema de la formación de los estudiantes, tiene el tema de cómo progresan los estudiantes, etcétera, la innovación también. Todos esos temas están involucrados, y también el tema del financiamiento, por cierto, que es un tema muy duro de administrar cuando uno tiene un mundo público y un mundo privado. Es discusión que todavía está abierta. Entonces, mi rol era conducir eso hacia una reforma, y una vez que ya estaba definido cuáles eran los conceptos, las ideas, los proyectos, le dejé el paso a gente que tuviera más experiencia en la parte de la discusión política, la negociación, para llevarla a buen puerto. Perfecto. Y ahora la dinámica final de este debate, de esta instancia que hemos querido propiciar en el Desde la Redacción de La Tercera, es su minuto de cierre. Tienen libertad para decir lo que quieran, convocar quizás a esos que todavía están dudando del voto, o plantear alguna idea que hasta aquí no han podido instalar con más calma. Comenzamos con usted, sí. Pablo. Me van a avisar cuando esté listo el contador del minuto. ¿Es un minuto? Sí. Un solo minuto. Un minuto. Entonces, como Rosa de Arica. Sí. Para hacerlo cortito. Está bien. Y estamos desde ahora ya. Bueno, yo he echado de menos 2 contendores. Yo lamento que ellos no hayan venido. La verdad es que la elección de rector del año 2022, que concitó 9 apariciones en los medios, hoy día son 40. O sea, hay un interés en la sociedad chilena de lo que pasa. Yo tengo una propuesta que es bien clara, que es reforzar la docencia y la investigación, y esa propuesta financiarla con una revisión de los activos y los gastos en la Casa Central. Es bien sencilla, es clásica, y por eso llamo a los profesores que todavía están dudosos, que tienen voto electrónico, que el día que reciban el próximo martes el correo, ellos vean su opción y marquen Ruiz Tagle, que eso es lo esencial. Todo lo demás, digamos, nos lleva a ese momento privado. 10 segundos. Y cualquiera que sean los compromisos que hayan tomado, patrocinado, fotos o lo que sea, los invito a considerar mi candidatura, y yo voy a ser un rector que voy a defender a los profesores de a pie. Gracias, Pablo. Y ahora vamos con su minuto de cierre, Francisco, desde ahora ya. Yo quiero decirle a la audiencia de que la Universidad de Chile es una gran institución del país. Es una construcción que el país debería estar orgulloso, debe estar orgulloso, y siento que está orgulloso, lo he visto en muchas instancias, y nosotros estamos todos muy orgullosos de poder llegar a esta instancia, de poder dirigir esta institución. Ahora, tenemos grandes desafíos y grandes responsabilidades, para lo cual yo he planteado que la Universidad de Chile tiene que crecer. Tiene que crecer en todas sus varias dimensiones, para poder tener más autonomía, enfrentar los desafíos que tienen con innovaciones, y eso requiere mayor capacidades, mayor cantidad de académicos, mayor cantidad de investigación, más estudiantes también, y también cubrir áreas que no hemos cubierto suficientemente, como por ejemplo la educación continua para los profesionales al más alto nivel, a nivel internacional. Por lo tanto, esa es mi propuesta. Le sobraron 5 segundos al candidato Martínez. Así estamos llegando al final de este debate. Por supuesto, queríamos agradecerle la presencia a Pablo, a Francisco. Gracias a usted. Desearles éxito a ambos en la elección del próximo martes. Los dejamos de inmediato invitados a quien sea de los dos que avanza a segunda vuelta. Si es que son los dos, también van a estar los dos nuevamente
invitados al Desde la Redacción, y nosotros nos estaremos encontrando mañana en un nuevo capítulo con nuevos invitados, nuevos protagonistas aquí en el Desde la Redacción de La Tercera. Las noticias se entienden mejor cuando se ven, se escuchan y se conversan. Vuelve Desde la Redacción, entrevistas, análisis y debates que encienden la conversación. Un formato renovado con contenido exclusivo, en vivo o directo en tus redes. Desde la Redacción, la actualidad en modo streaming, de lunes a viernes en vivo por las plataformas de latercera.com.